Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en la Ciudad de México la diputada chilena Claudia Mix Jiménez. Claudia pertenece al partido Poder Ciudadano, ha sido promotora cultural, organizadora, dirigente sindical y muchas cosas más, ¿verdad, Claudia? Así es, muchas gracias. ¿No? Qué interesante, ¿no? Todo este trabajo de promoción a la organización popular desde abajo y ahora en una representación parlamentaria. Eso es de origen familiar. Mi padre era actor y nos mostró cómo el teatro era una herramienta transformadora de la realidad. Y estuvimos en plena dictadura haciendo muchos talleres de teatro y formando políticamente también a esa juventud que llegaba a los talleres. Un poder que se va construyendo desde abajo. Por supuesto, sí, enorme, tremendo, y que era parte de lo que podíamos en tiempo de dictadura a la izquierda hacer, desde los ámbitos que nos desarrollábamos, al alero de las iglesias principalmente, que eran como los únicos espacios donde nos podíamos reunir. Una dictadura que da la impresión de que sigue teniendo sus tentáculos sobre el presente chileno, como podemos ver en el trágico caso del asesinato del joven mapuche hace unos cuantos días. Exactamente, la misma institucionalidad, no ha cambiado nada, un par de reformas que terminó firmando Lagos por allá por el año 2000, pero que finalmente en términos de derecho, en términos constitucionales, es exactamente el mismo modelo, la misma institucionalidad, el mismo tribunal constitucional. De hecho, a propósito de esta situación particular, el gobierno estaba pensando llamar al COSENA, que es un Consejo Nacional de Seguridad, o sea, la misma lógica, ¿verdad?, de represiva, militar, que no ha cambiado, por lo menos para el pueblo mapuche no ha cambiado nada. Para el pueblo mapuche no ha cambiado nada. Nada, en particular para ellos, porque el exceso de militarización en la zona del Guamapo es evidente, con propuestas públicas de un plan de desarrollo de la Araucanía, pero con tanquetas alrededor del presidente presentando esta propuesta de seguridad que él decía que en 2 años se iba a pacificar la Araucanía cuando llevan 500 años resistiendo los mapuches ahí, y eso no ha sucedido. Y además, paralelamente, con un alto nivel represivo en las calles, nosotros salimos a marchar y la represión de carabineros es enorme, bombas lacrimógenas, es todas las semanas, tenemos jóvenes heridos, detenidos por marchas, y claramente eso no sale para afuera. Tenemos también un control de los medios de comunicación y por tanto eso no aparece. Pues ¿no se suponía que la democracia chilena era ejemplar, un modelo para toda América Latina? No es así. Claramente no es así. Nosotros tenemos una democracia tutelada, manejada por el poder económico, por la casta política que existe en nuestro país, porque eso es. Cuando anda uno por la calle, sobre todo fuera del país, lo primero que te comentan, no, ustedes están súper bien, tienen un nivel de crecimiento económico importante, ¿verdad? Más de $20.000 per cápita, pero la verdad no es así. Nosotros vivimos en un país desigual, donde efectivamente esos son los niveles macroeconómicos, pero que están concentrados en el 1% de la población. Lo demás es chorreo, lo demás es desigualdad, lo demás es cesantía, pobreza, y el crecimiento económico se lo han llevado las familias a niveles de endeudamiento enorme. Pero democracia sí hay. Es que no es una democracia participativa, ¿no? Es una democracia que sigue manteniendo una estructura que, de hecho, recién ahora. La posibilidad de yo ser diputada hoy se debe a una modificación del sistema binominal, que por 28 años había mantenido al bipartidismo en el gobierno, alternando un sector, después el otro, y así las terceras fuerzas no eran representadas en estos espacios de elección popular. Es primera vez, nosotros tenemos 20 parlamentarios, y sacamos un 20% a propósito del año pasado en la elección presidencial. Hace un par de años atrás lo había logrado también otro candidato, pero que después, con cero posibilidad de proyectar el trabajo político por la cantidad de amarras que hay en las representaciones, ¿no? Era muy difícil, muy difícil. O sea, hay alternancia, pero no hay realmente participación ni expresión de las minorías. Para nada, recién ahora estamos pudiendo tener 20 diputados y un senador al alero del Frente Amplio. Estamos ya trabajando en lo que se viene en las elecciones municipales
y esperamos subir nuestra representación allí en la forma también que tenemos para poder incidir en algunos temas. Sobre todo, por ejemplo, nosotros en el Parlamento hoy día hemos logrado por lo menos instalar temas que son no temas solo del siglo XXI, digamos, de importancia para los movimientos sociales, sino que también reinstalar temas que habían sido abandonados y más bien negociados por quienes estuvieron en el poder todos estos años, ¿no? Toda esta conflictividad social de la que nos hablabas hace un momento, los muchachos en las calles, los carabineros, bueno, los mapuches por el otro, ¿a qué responde? ¿A un problema de exclusión económica, a un problema de intolerancia, de no reconocimiento de ahí se mezclan muchas minorías? cosas, ¿no? Hay que recordar que Chile debe ser, si no me equivoco, el único país de Latinoamérica que no ha reconocido constitucionalmente a sus pueblos originarios. No está en la Constitución. No están reconocidos. Nosotros tenemos 9 naciones que no son reconocidas por la Constitución. Por tanto, hay un problema de fondo político importante. Es importante porque reconocerles es reconocerles también su cosmovisión. Y su cosmovisión va vinculada a la tierra. Y reconocer su cosmovisión y su vinculación con la tierra es respetarles su tierra, que hoy día es arrebatada por las forestales. Porque lo que hacen los militares en el Guanmapu no es ir a asegurar la paz para el ciudadano común, es ir a resguardar las forestales. Hay que entender esa lógica. Son Cuando hablas de los privados, forestales, ¿qué estás hablando? ¿De grandes plantaciones privadas toda la región, de corte forestal? Entregadas gratuitamente por el dictador a un grupo económicos. Desiertos verdes. Exactamente. ¿No? Exactamente. Monocultivos. Sí, porque han ido cambiándolos por pinos, han ido matando los bosques nativos. Entonces, eso es, finalmente uno cuando lo entiende. Pero son negocios privados sobre tierras que eran de los pueblos originarios. Exactamente, arrebatadas a los pueblos originarios. Y estos negocios privados de las forestales, de los grupos económicos, Lucy, Mate y otros, Angelini, son finalmente los militares que son enviados para allá, carabineros que son enviados para allá a través de comandos especiales estrenados en Colombia, van de guardias privados de estas forestales, y uno lo tiene que entender desde esa lógica. Ellos nos van a asegurar la paz social, como habitualmente lo han dicho en los discursos. Ahora, ojo, no es responsabilidad solo de este gobierno. Hay que decirlo fuerte y claro. Aquí ha habido una política de Estado en los últimos 45 años, de aniquilar, de hacer desaparecer estas comunidades digamos, en el momento del arrebato de la tierra y de quitar. Hay una propuesta como política pública de entregarles algunos predios, algunos territorios, pero son los mínimos, no son los que ellos debiesen tener. Y además de sus tierras, ¿qué demandan los pueblos originarios? Es un tema de reconocimiento. Como pueblos y ejercicio de libre determinación. Exactamente, porque si se les reconoce como pueblo, se les reconoce como nación, ellos tienen el derecho a ejercer su soberanía sobre su tierra y además un respeto sobre sus costumbres, su cultura. Generalmente, nosotros lo conversamos, siempre decimos, generalmente se acuerdan del pueblo mapuche cuando hay que bailar, cuando hay que vestirse. Uno ve a los presidentes todos disfrazados, ¿verdad?, con todo su atuendo mapuche, pero ellos no logran entender que no son disfraces, que no es un tema solo cultural. Estamos hablando de una cosmovisión distinta, una forma de ver la vida distinta, de relacionarse con la madre tierra distinta, y eso implica un respeto por ello. Cabe mencionar que hay constantemente juicios a mapuches que los involucran de forma falsa a procesos legales, ¿no? Vale recordar a la Machi Francisca Liconao, que estuvo 2 años presa y que finalmente sale absuelta sin ningún cargo porque todos los testigos eran falsos. Y entonces además hay presos que ellos, vuelvo al tema de la cosmovisión porque no es menor, ellos tienen que ir a encontrarse con su regua, es parte de su costumbre. Y no se le permitía. No se le permitía cuando a cualquier preso común le dan la posibilidad de salir o cuando están enfermos de ir a encontrarse con la familia, a él no se lo permitían. Y estuvo en huelga de hambre, estuvo en situaciones complejas. Entonces hay un tema ahí que de afuera no se logra entender. Estamos hablando que la población mapuche en Chile representa el 30% de la población. 30%. 30% de la población. Uno de cada 3 chilenos es también mapuche. Exactamente, solo mapuche además. Y otro dato importante que no deja de ser menor,
que lo comparto con ustedes porque yo estoy en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Tuvimos la presentación de un informe pedido por el Ministerio de Salud que fue guardado en un escritorio porque los datos son de verdad alarmantes. En los niveles de suicidio de los niños mapuches, de los niños mapuches, los niños que viven en la Araucanía, es 4 veces más que un niño que no es indígena. Porque ellos viven hoy día una situación de un síndrome de postraumático que solo se vive en naciones o en situaciones de guerra como lo que hoy día vive Palestina y otros pueblos que son sometidos, ¿verdad?, y que están bajo esa presión. Estás hablando de que el pueblo mapuche está en una situación de guerra. Por supuesto, está en una situación de guerra, pero desigual, por cierto, con un Estado que pone todo su ejército, toda su fuerza militar allí, y ellos jamás, hasta ahora, se ha podido enjuiciar a un mapuche por una muerte. Siempre los juicios son por atentar a la propiedad privada. Eso no es menor, porque a ellos los han matado por la espalda, los han cercado, los han reprimido, y solo ha sido por la protección a la propiedad privada de estos grupos económicos que están instalados allí. Claudia, ¿dirías tú que la sociedad chilena es una sociedad racista? Mira, el otro día me pareció interesante algo que leí. Se nos acusa siempre de xenófobos, que algo de ello hay, ¿no? Pero leyendo a una filósofa española hace pocos días, me enteré de un concepto de la aporofobia que hablaba ella, que era más bien, y creo que eso refleja mejor manera al pueblo chileno, cómo se ha ido construyendo al alero del consumo, de la competencia, del individualismo, que es propio de este modelo neoliberal, que rechaza mucho al pobre, pero no al extranjero, no es una actitud de xenofobia normal, porque el extranjero que viene con plata, el extranjero que viene a invertir se le recibe con los brazos abiertos, pero al haitiano pobre, al migrante pobre no se le trata igual. Y ese trato es igual con el pueblo indígena en general, principalmente con el pueblo mapuche y con sus propios hermanos que son pobres, que no tienen la posibilidad de acceder. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa? Por supuesto. Ustedes, amigos, amigas, los invitamos a que continúen con nosotros. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con la diputada chilena Claudia Mix Jiménez, precisamente lo que está sucediendo en su país. Claudia, déjame preguntarte por la vigencia del pensamiento, de la figura de Salvador Allende en tu país. Muy querido en México, muy querido en América Latina, una referencia en estos tiempos que corren. Y también muy querido por nuestro pueblo, eso no cabe duda. No necesariamente porque a la clase política o a los grupos económicos les generaba lo que les generó, significa que el pueblo no lo quiere, no lo recuerda. Hay un cariño y un respeto profundo en el pueblo chileno, en la gente humilde de nuestro país. De ellos uno espera esas palabras de aliento cuando tú te lo encuentras en actividades, lo que te dicen, qué bueno que hay gente joven ahora recobrando el camino del compañero. Ahora lo dicen y lo expresan así, ¿por qué? Porque se han sentido defraudados, porque llevamos nosotros 28 años de democracia, donde ese legado se invisibilizó, donde ese legado no se retomó, donde ese proyecto político no fue retomado, ni siquiera por el propio partido que él representaba. El Partido Socialista. Por supuesto, porque finalmente es socialdemocracia. Entonces hay una izquierda que no ha tenido la posibilidad de ser representada como fuerza, como lo comentaba, en los espacios de poder, pero además de poder defender este legado en demostrarle al pueblo, porque lo que sucede es que ese legado es esperanza. Ese legado es volver a soñar. Pero también la gente y el pueblo se aburre de no poder concretar esos sueños. ¿Me entienden? ¿No? Claro, terminan conformándose con aquello que le han ofrecido a medias. Mira, vamos a avanzar en derecho humano, pero es lo que se puede. Como decían ellos, en la medida de lo posible. Ese fue un eslogan que se instala desde la democracia cristiana, en la concertación y luego en la nueva mayoría como conglomerado político se supone que venía a rescatar la democracia, etcétera, pero siempre en la medida de lo posible, en los acuerdos. Mira, no podemos meterlo a todos presos, a algunos,
pero no a todos. Están en una cárcel, pero que es casi hotel, ¿ya? Pero están ahí, están presos, pero nos comprometemos a cerrar esa cárcel y llevarlos a la cárcel común. Eso ha sido una promesa no cumplida. Michelle Bachelet, 4 días antes de entregar el cargo, envía un memo diciendo cierran Punta Peuco, que es la cárcel donde están los genocidas de nuestro país, los que quedan vivos, los que no han muerto. Y eso no es posible de cumplir. Y vamos a hacer una nueva constitución al alero de un proceso constituyente y mando una semana antes de entregar el gobierno un proyecto de esa naturaleza que después es retirado por el presidente Piñera. Es decir, son tantas las veces que al pueblo se le ha mentido, se le ha engañado diciendo que vamos a retornar ese camino de derecho, esa promesa que no se cumplió o que quedó inconclusa, que ya les cuesta mucho confiar. Y en nosotros, que somos una fuerza nueva, el Frente Amplio, la mayoría mucho más jóvenes que yo elevo el promedio de la edad allí, pero que ven en nosotros esa esperanza y cómo enfrentamos a los poderosos, como le decimos a quienes hoy día, estando ahí en el poder, vienen a decir que las cosas se han hecho bien y no es así. Porque logramos jubilar a parte de esa transición, de esa generación, pero no hemos logrado jubilar el legado de Pinochet. El legado de Salvador Allende está vivo en el sistema escolar, en el calendario cívico, en los rituales de una parte de la izquierda. No, en lo no oficial, forma parte de la vida institucional. No. Todavía costó mucho incluso que los libros apareciera como dictadura. Aparecía como gobierno militar, pronunciamiento, pero la palabra dictadura fue prohibida por mucho tiempo estando en democracia. Entonces te entenderás que como legado del presidente en la institucionalidad, en los libros oficiales, no lo hay. No hay un reconocimiento formal al aporte que hizo. Hoy día nosotros dependemos del cobre 100%. Y todos lo reconocen, como que sí, dependemos de nuestro ingreso mayoritario, es el sueldo de Chile, pero no sería posible si Salvador Allende no lo hubiese nacionalizado. Eso es un legado concreto, pero no es reconocido abiertamente. Y ojo, que cuando la dictadura termina, entre comillas, ¿no? Codelco, que es la empresa administradora, digamos, estatal del cobre, estaba el 70% en manos del Estado y un 30% en manos de privados. Hoy día la relación es inversa y no podemos culpar a la dictadura. Entonces, eso es importante que se vea, que se note, ¿no? Entonces, eso lo percibe el pueblo. Entonces, la forma de rescatar la figura, el legado, las enseñanzas, los discursos, los libros, fue de forma clandestina, de boca en boca. El pueblo ha rescatado eso. Nadie más que el pueblo ha podido mantener en la historia de Chile esa parte que se ha querido invisibilizar, porque la historia la escriben los poderosos. Déjame regresar al modelo económico, porque se nos vende en todo el mundo como un gran éxito, ¿no? Economías de escala, ventajas comparativas, Chile creciendo sostenidamente en América Latina cuando otros países fracasan. ¿Es verdad? Bueno, no es verdad. Yo creo que es cosa de revisar los datos duros. Hoy día Bolivia crece en la región lejos más que cualquier otro país. En algún momento fue Brasil. Chile no. Había un manejo comunicacional respecto de lo que es Chile, en términos de las libertades, en términos del crecimiento económico, en términos de derecho, y no es así. Porque además el costo ha sido altísimo para poder sostener ese discurso para afuera. Y ese costo altísimo se lo ha llevado la familia trabajadora, porque cada día tenemos menos derechos laborales. Yo fui dirigente sindical, el derecho a la huelga hoy día está minimizado al máximo. Estamos en los países de la OCDE, pero por favor revisemos los datos. No solo estamos dentro de los 10 países más desiguales del mundo, encabezamos la lista. Ese es un dato duro, es un dato importante, porque por acá está el crecimiento económico, pero por acá estamos la desigualdad, porque ese crecimiento económico beneficia al 1% más rico de la población. Entonces, ¿chilena o transnacional? No, es transnacional, mezclada ahí con Chile, pero principalmente transnacional. De hecho, cuando uno habla de la figura del mar, por ejemplo, todo este tema de la disputa del mar con Bolivia,
Hay 7 familias dueñas del mar de Chile. 7 familias. 7 familias dueñas del mar. Del mar, de todas las playas. Toda no es físicamente el borde del mar, es la posibilidad de extraer los recursos del mar. Son 7 familias dueñas de pesqueras transnacionales, chilenas, que pueden hacer esa pesca de arrastre que tanto daño le hace a la pesca artesanal a través de una ley de pesca que se aprobó bajo la democracia, un proyecto de ley entregado por los grupos económicos tal cual, no se le movió en una letra. Esa es la ley de pesca que hoy día existe, corre y controla y facilita además que estas 7 familias dueñas de estas pesqueras puedan hacer lo que quieran con nuestras costas. Entonces, cuando hablamos de soberanía, ¿a qué nos referimos con soberanía? Si finalmente está en manos de 7 familias, no de los pescadores chilenos. Chile es un país pesquero, no, de norte a sur tenemos mar. Entonces, cuando hablamos de eso, cuando hablamos de las mineras, cuando hablamos del acceso al agua, las comunidades pelean por su agua. También nos están matando a las activistas medioambientales, menos que en Guatemala, menos que en Honduras, en otros países. Que en México, sí, pero nos están matando de a poco aquellos activistas que hoy día están defendiendo el agua de los grupos económicos, porque las mineras se están llevando el agua. Las mineras están atentando incluso contra los glaciares de la cordillera. Nosotros tenemos cordillera y mar a lo largo de todo nuestro territorio. ¿Qué alternativas se están gestando a ese modelo y a esta idea de democracia, Claudia? Bueno, que bajo el gobierno de Sebastián Piñera este modelo le sigue acomodando. No hay ninguna posibilidad de cambio allí, al contrario, más endeudamiento, de hecho ha subido los niveles de cesantía, el trabajo es precario en nuestro país, tenemos un importante número de trabajadores y trabajadoras que están trabajando sin contratos de trabajo, con un sistema de prestación de servicios que no tiene ninguna estabilidad laboral, sobre todo en el sector público, que es lo más preocupante, ¿no? Donde tú entregas una boleta mensual, pero te pueden despedir al otro día. No hay estabilidad laboral, tenemos un sistema de salud muy complejo. Estamos hoy día con los niveles, por ejemplo, de VIH más altos en la región. Entonces hay un descuido de lo público en la educación. Se logró recién y producto de las luchas estudiantiles del año 2011 instalar la idea del derecho a la educación, algo que en otros países está consagrado. Viene del siglo pasado. Exactamente, lo perdimos, lo teníamos. Y estamos recién instalando el concepto del derecho a la educación gratuita. Y hoy día hay un porcentaje de estudiantes, de un quintil más pobre de la población, que tienen la posibilidad de estudiar gratis, pero no es un derecho, no es algo que está consagrado para toda la población. Entonces, ¿estamos recuperando algunas cosas? Sí. ¿Hemos avanzado en algunos derechos? Sí, como por ejemplo el aborto terapéutico, era un derecho que estaba en nuestra constitución anterior, hasta el año, inclusive en la constitución del 80 lo habían incorporado, hasta el año 89, antes de entregar el poder Pinochet, lo borra Merino, lo borra uno de los integrantes de la Junta, lo borra como derecho. Y recién ahora, el año pasado, hemos cumplido un año de poder recuperar el derecho al aborto terapéutico, un derecho que estaba de hace más de casi 100 años. Entonces, estamos recuperando algunas cosas con mucho trabajo. Movimiento feminista fuertísimo. Fuertísimo. El Mayo Feminista en este año. Sí, denunciando el abuso sexual, el acoso, ¿verdad? Ha sido importante todas esas luchas que hoy día son paraguas en muchas otras causas en América Latina. Además, estuvimos apoyando, de hecho, a las compañeras de Argentina también en su lucha por el aborto, por el derecho al aborto legal. Nosotros hemos presentado un proyecto en la misma línea que ellas de despenalización de la interrupción del embarazo. Todavía no se discute, sabemos que vamos a tener hartos problemas y trabas para que podamos avanzar, pero estamos tratando que se implemente el anterior. Y este gobierno, el gobierno de Sebastián Piñera, ha puesto todas las trabas para poder implementar esa ley, que ya es ley desde hace un año. Han inventado la objeción de conciencia institucional para poder proteger los intereses de las clínicas privadas. La verdad, hay harto ahí que hacer todavía y estamos dando la pelea. Claudia, además de las mujeres, de los mapuches, de los estudiantes universitarios, ¿quiénes son hoy los sujetos del cambio en tu país? Qué buena pregunta, porque hemos tenido un problema muy fuerte con el movimiento sindical, que debieran ser... Que tenía una larga tradición de lucha.
nombrar a Clotario Blest es nombrar también a otro grande en otro país. Pero ha sido complejo porque se han tenido que levantar centrales de trabajadoras paralelas a la CUT, porque lamentablemente la CUT ha sido dirigida en los últimos 28 años por dirigentes que son militantes de los partidos que eran parte de este bipartidismo. Entonces negociaban el reajuste del salario antes, que es una miseria. Negociaban beneficios para los trabajadores antes de llegar a una marcha. Entonces es muy complejo porque finalmente no terminan de representar al mundo sindical, terminan representando los intereses de su partido o de su gobierno. Entonces ha sido lento el avance allí. Hoy día estamos con serios problemas en el tema laboral, muchos. Nos metieron un proyecto de ley de trabajo juvenil, donde al final, si hoy día a los viejos les están pasando a llevar sus derechos laborales, imagínate a estos estudiantes que les ponen como condición ser estudiantes para poder trabajar, pero sin derecho a indemnización, sin estabilidad laboral, etcétera. Está bien complejo ahí el escenario. Yo creo que los estudiantes siguen siendo un motor principal del cambio en nuestro país, se atreven a salir a la calle, que son vivan golpeados, los estudiantes. son reprimidos, que vivan los estudiantes. Como decía Salvador Allende, ser joven y no ser revolucionario. Es una contradicción hasta biológica, así que tenemos la confianza en ellos, pero además lo que está sucediendo en el sur, en el Guadmapu, logra también activar al movimiento social, al movimiento político. Hoy día también los movimientos sociales se están atreviendo a hablar más, a defender más, sobre todo en el tema medioambiental, que ha sido también un foco complejo para este gobierno, con lo que pasó en Quintero, lo que pasa en Puchuncaví y lo que pasa en varias zonas llamadas, o las mal llamadas zonas de sacrificio, que en definitiva son donde los proyectos industriales llegan, arrasan sin ningún respeto por las comunidades. Claudia, muchísimas gracias por este cruce de palabras. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur.